Bueno, soy Paola Belfiore, soy artista de la ciudad de Mar del Plata. Me considero trabajadora en el campo de la danza y el teatro. Y tengo un amigo que siempre me dice, hola artista, ¿cómo andas artista? O artist. Así que bueno, creo que estoy ahí trabajando hace muchos años en el campo del arte, sobre todo en la danza, como te dije, y el teatro. Hola Pau, hola José. ¿Cómo estás? Y bueno, el agradecimiento reiterado a todas las personas que se acercan y se suman a esta iniciativa que ha ido creciendo y que estamos ya finalizando una tercera temporada y que nos permite dar cuenta sobre todo de una característica que considero yo de las artes escénicas en Mar del Plata, que es la diversidad. Uh-huh. Y vos ya desde el comienzo estás planteando dos disciplinas que venís cultivando y en las que te has formado, y me gustaría saber por dónde empezaste. Bueno, yo arranqué a los 8 años estudiando danza, ahí cerca de donde vivía. Después quise como adentrarme un poco más y fui a un estudio particular que era el estudio de Marilyn Mónaco, que funcionaba en el Hotel Provincial, ahí en una habitación del Hotel Provincial. Y bueno, y ahí arranqué mis clases de danza clásica. Después hice un ingreso al Polivalente de Arte, así que cursé toda mi secundaria en el Polivalente, que es una escuela que tiene doble escolaridad. A la mañana hacíamos el bachiller común y a la tarde estudiábamos y nos recibíamos con el título de Maestra Nacional de Danza Clásica. Así que bueno, ahí estuve esos 5 años de secundario estudiando bastante la técnica. Después me recibí en el Polivalente y empecé en el IPA, en el Instituto del Profesorado de Arte. Ahí hice la carrera de profesora en danza clásica y danza contemporánea. Es el terciario que se abrió a partir del germen que había sido el Centro Polivalente de Arte como secundario. Sí, entrábamos directo ahí, uh-huh, sin examen, digamos, porque veníamos del Polivalente. Y bueno, y ahí hice 4 años del profesorado. Empecé a incursionar en otras técnicas que ya conocía, digamos, pero que bueno, empecé como a profundizar más en la danza contemporánea. Descubro el contact, improvisación, empiezo también a ahondar ahí. Pude viajar a festivales, conocer a grandes maestros que fueron. Una, por ejemplo, Nancy Starr Smith, que fue la creadora del contact, que tuve la oportunidad de estudiar con ella, y maestros de acá, como Esteban Cárdenas, que también me abrió un mundo en la danza, en la improvisación, que, bueno, tengo que nombrarlo porque... Está muy bien. Sí, ahí como que se me abrió la cabeza, digamos, con todo el trabajo de la improvisación, la danza, y dejé... por una cuestión de edad y tuve una lesión en la rodilla, así que bueno, la danza clásica la fui dejando al lado, aunque seguía enseñando, porque bueno, enseguida que me recibí en el Polivalente, entré a trabajar en el Polivalente como docente, uh-huh, así que hice la formación y la docencia fueron siempre un poco en paralelo. En paralelo, sí. Y las presentaciones también, es decir, ¿ya empezaste a hacer espectáculos, a formar parte de compañías? Sí, ajá, empecé a formar parte de compañías de danza contemporánea. Y después surgió la necesidad entré a la escuela de circo urbano, acá en Mar del Plata. Ahí fue donde me lastimé la rodilla y bueno, y después ahí conocí a unas personas que también marcaron el camino, que son Guillermina Sáez y Facundo Mosquera. Ahora Guille está dedicada exclusivamente al contact improvisación y Facundo Mosquera al circo. Y con ellos formamos un grupo que se llamó Surca, la nave surca las aguas. Y con ese grupo, que fue un poco, bueno, exploración total, darlo todo,
todo el día, estábamos ensayando, entrenando, y con ese grupo hicimos un espectáculo que se llamó Sitios, para el cual fuimos a hablar con Marcelo Marán, que en ese entonces era el director del Auditorium, y le pedimos la Piazzolla. Primer espectáculo que dirigíamos, que hacíamos, y fuimos directo a la Piazzolla porque, bueno, verdaderamente usábamos unas estructuras muy grandes, usábamos una esfera que colgábamos de la parrilla, donde nos colgábamos nosotros también, un cubo que era de 1,5 metros por 1,5 metros que nos colgábamos. Y bueno, le pedimos la Piazzolla y ahí hicimos nuestra primera presentación y metimos 400 personas, cosa que no logré nunca más. Pero bueno, estaban todos los parientes amenazados, los amigos que tenían que ir y que nos veían ahí. Y Marcelo Marán, que también los había amenazado. Y Marcelo Marán, que también nos había amenazado y que nos dio el 24 de diciembre, una fecha que sí, bueno, no va a ir nadie, pero bueno. Y bueno, y a partir de ahí empezamos como a estar más relacionados con el teatro en cuanto hicimos Desaburrir el invierno, presentábamos fragmentos de este espectáculo, hacíamos visitas guiadas que había en ese momento. El Desaburrir el invierno, las visitas guiadas son programas del Teatro Auditorium, sí, que abren generalmente en vacaciones, en el receso escolar. Sí. Y que presenta para todas las familias. Claro, y nosotros presentábamos esa obra que había tenido mucha repercusión, porque era algo que nosotros lo denominábamos una mezcla de danza, circo y teatro. Y ahí empezó como a surgir este interés también por distintos lenguajes, ¿no? No solamente el teatro, sino a ver cómo la danza empezaba a tener mi trabajo en la actuación, Ahí fue como todo el periodo de la danza, ¿no? Claro. Y después entro en la Escuela de Arte Dramático, en la Escuela Municipal, y empiezo a estudiar más seriamente la actuación, el teatro. Más sistemáticamente, sí, dentro de la EMAD. ¿Antes habías tomado clases de actuación? Antes conocí a Antonio Mónaco, que lo tenía como profesor en el profesorado de danza. Lo tuve como profesor, teníamos una materia que era teatro, así que ahí también lo conocí, estuve un poco yendo a los talleres de la universidad, creo que fui 1 año, y después ya entro en la escuela de teatro y también, bueno, me recibo y empiezo a meterme de lleno en el teatro. Paralelamente abrimos con 5 compañeras, con Belén Rivero, Paula Escarpeta, Paula Esteve, Mónica Pari, el Club del Teatro, que es un espacio que tenemos estamos gestionando hace 18 años. Y también a partir de tener ese espacio empiezo a conocer un montón de personas, ¿no?, relacionadas con el teatro, y entre ellas estaba Adrián Canale, que llega a esta ciudad, siendo de esta ciudad, a dar unos talleres. Y bueno, y después nos empezamos a hacer un dúo ahí de trabajo, y empezamos a dar talleres juntos, y yo creo que ahí aprendí un montón, ¿no?, en el tema de dirigir, en la actuación, la dirección de actores. Hicimos como 6 obras juntos, ¿no? Dando clases juntos, produciendo estos talleres que terminaban con un montaje, y bueno, fue imparable. Hasta una de las obras se fue a la fiesta nacional, como, ¿viste? Esas cosas que decís. Claro, una proyección inesperada. Inesperada, ¿no? Sí. Y bueno, ahí después de todo el trabajo con Adrián, que fue de mucho enriquecimiento, ¿no? Porque él venía también con todo ese bagaje que traía de Capital, de Buenos Aires, que sabemos que es donde se mueven también grandes maestros, donde por ahí llegan las cosas antes que acá, ¿no? Y él me hizo conocer a un montón de autores que tal vez no vi, y de directores que no conocí en la escuela, y que a partir de
del trabajo con él, ¿no? Fui descubriendo, como Ricardo Bartiz, Ure, Cartoon, no sé, un montón que él, Veronese. Entonces ahí es como, bueno, sí, se me amplió. Que son por ahí referentes en el teatro porteño, pero que no llegan tanto sus producciones a circular por el interior del país, y entonces si uno no tiene la iniciativa por ahí de ir a buscarlos a Buenos Aires, no. Y ahora llega mucho más. Claro, antes no llegaba nada, ahora incluso podés verlos hasta en video, ¿no? Algunas de sus obras, pero en ese momento... Y bueno, y a mí siempre un poco también pienso, ¿no? en los 90, ponele, cuando también todo lo que pasaba en Capital, con la danza teatro, con esos grupos que mezclaban un poco y fusionaban el trabajo de la actuación con la danza, bueno, siempre me atrajo. Y ahí es ahí a donde te moves con más soltura, con más desafíos, con más goce también. Sí, creo que sí. Es como, igual he hecho de todo, ¿no? También he hecho trabajos de actores donde están sentados y no hay gran corporalidad, digamos, o un despliegue, sí. Pero con el grupo que después formamos, con Lucila Mezjurechán, con Mónica Arrech, con Claudia González, con Jerónimo Soler, con Damián Costa, bueno... No sé si me olvido de alguien, pero con ellos que empezamos a trabajar como grupo, ahí pudimos como desarrollar este interés más a fondo, que ya estaba picando, ¿no? Y creo que las obras tienen bastante de eso. Eso estamos hablando ya bastante más reciente. Sí, eso ya hace casi... 15 años, claro. Sí, que hicimos primera obra, Teoría del Abandono, después 500 pesos, Ámame, y ahora estamos con Opio, que dirige Mariana Vidal, y que, bueno, yo me corrí de la dirección y estoy viviendo un momento ahora de actriz espléndido. Unas ganas de actuar tenía. Claro, sí. Y se disfruta mucho también, después de haber tenido la responsabilidad de la dirección, volver solo al rol de la actuación, ¿no? Sí, es algo también que no se me dio, se me dio, pero no tanto como hubiera querido o como quiero, ¿no? Por ahí la primera obra en la que trabajo como actriz y que puedo, no sé, explorar como partes que no tenía pensada y que aprendí un montón, y es en Wu, que dirigió Guillermo Gianícola, y que él hizo un ¿cómo se dice? Un casting, ¿no? Una convocatoria para seleccionar el elenco, que en ese momento teníamos un subsidio de la municipalidad o algo así, que podía bancar los ensayos y la producción, y bueno, y quedó seleccionada ni más ni menos que para el papel de Madru Wu, que eso fue, bueno, que me rompió la cabeza, realmente fue un antes y después para mí en mi trabajo, ¿no? Como actriz. Y después, bueno, vinieron otras cosas, ¿no? El trabajo también con Adrián en un unipersonal que se llamó La Dueña del Mar, o en Bajo una luz marina, que has participado vos también. Sí, con una experiencia que también es bien interesante para rescatarla, porque tenía la particularidad de, bueno, además de su propia identidad como espectáculo, para los que no la vieron, era un espectáculo donde no había límites entre quienes espectaban y quienes eran los artistas, basado en textos de Raymond Carver. ¿Querés contar un poquito cómo surgió esa experiencia? Mira, Adrián había hecho esa obra en Buenos Aires, y vino con la idea de formar un elenco acá en Mar del Plata para trabajar
esto que decís vos, ¿no? Sobre textos de Raymond Carver, leíamos esos cuentos, nos juntábamos con nuestra pareja, empezábamos como a armar una estructura en base a esos cuentos, y mucho de lo que sucedía en la escena estaba ahí medio improvisado, no había una letra, un texto fijo, ni marcaciones. Sí, había marcaciones, momentos, pero incluso hemos llegado a hacer la obra sin saber cómo iba a ser el orden de los cuentos. Tipo, el que sale y dice hola, bueno, arranca. Claro, había un repertorio posible, pero iban a ir sucediendo los cuentos que en el momento sentíamos que era oportuno, ¿no? Claro. A sacar. Y los poemas también. Teníamos aprendidos una cantidad de poemas y en base a lo que estaba pasando, escuchando ahí lo que estaba sucediendo, largábamos. Y todo transcurría además en una cena, en una picada con los espectadores y las espectadoras. Sí. Sí, lo hicimos hasta el año pasado, digamos que... Claro, porque tuvo como un recorrido muy largo en el tiempo, y además después, primero un elenco estable y después empezó la posibilidad de incorporar invitados. Sí, y eso estuvo muy interesante porque era como encontrarse con un montón de compañeros que muchas veces no trabajás y decís, bueno, ¿querés venir a hacer la función? Y por ahí 2 ensayos y a salir. Y al toro, ¿no? Estuvo muy bueno eso, sí. Y en este recorrido que ya llevas, ya son varias décadas, desde que te iniciaste como la niña bailarina, ¿encontrás una poética propia? ¿Sentís que has desarrollado un lenguaje propio? ¿Te sentís con procedimientos o métodos de construcción del espectáculo que te son propios? A ver, yo creo que, bueno, somos el resultado de un montón de cosas que vimos, que escuchamos, que leímos. No sé si decir propios, tal vez no son míos, tal vez son de algún otro maestro que tuve y que quedó en mí algo de eso, ¿no? Pero sí, por ahí tengo una línea de trabajo, o por ahí, si ves a lo largo de mi vida, todas las producciones que hice tienen algo que uno podría... intuir que hay algo... Hay algo particular, singular, sí. Uh-huh. De mí, de mi historia, de las personas con las que me he cruzado para trabajar. Creo que todos trabajamos con lo que traemos, ¿no? Con nuestra memoria, con nuestro cuerpo, con nuestras vivencias. Entonces, todo sale en la obra, está ahí. Entonces, esa misma niña que arrancó a los 8 sigue teniendo un montón de esas vivencias adentro, ¿no? Y otras nuevas, por suerte, que cambian. Yo siento que la producción está muy enlazada con las vivencias de uno, del cotidiano, ¿no? Las cosas que me pasan en la vida las llevo a la escena de alguna manera. ¿Vos crees que eso es general, que es común o es de algunos artistas que pueden hacer esa fusión y dejarse atravesar? No, otros necesitan encontrar algo en algo. Yo, por ejemplo, no trabajo con obras de autores, generalmente, ¿no? En el grupo siempre hacemos obras que surgen a partir de lo que nosotros queremos decir, de lo que nos pasa, de nuestro deseo. Entonces es muy difícil que justo encontremos el texto, el autor que diga lo que queríamos decir nosotras. Entonces... algunos encuentran, este es el texto que queremos, esto nos representa. Nosotras buceamos bastante por nuestros mares, ¿no? Sí, vos decías, algunos encuentran, y algunos no los buscan también, ¿no? También hay mucho teatro que, lejos de reflejar las propias
necesidades, deseos, frustraciones de los artistas son como un atajo y en definitiva queda como oculto la verdadera intención del artista. Sí, hay cierta comodidad a veces, ¿no? Sí, claro. O miedo tal vez, o falta de recursos, animarse. Yo en eso siempre sentí que fui bastante valiente, ¿no? En algo de la escena, es decir, hay que hacer, vamos a hacer lo nuestro. Asumir riesgos. Sí, me gusta el teatro más peligroso, ¿no? Que entre en ese camino, ¿no? No algo que sea predecible. Me gusta también como espectadora ir a ver algo que me mueva de esa comodidad, que ya sepa, bueno, ya sé qué va a pasar, cómo va a terminar, ¿no? Y sobre todo me gusta ver actuar, me gusta mucho ver actuar, más allá de la obra en sí, hay algo que me produce la actuación, ir al teatro, ver a alguien, eso, haciendo escena, ¿no? ¿Y qué te interesa de la actuación? ¿Qué disfrutás cuando decís, bueno, esto es lo que venía a ver? Me encuentro con lo que quería ver, en términos de actuación. Sí, que me transforme eso que estoy viendo, que salga conmovida, ¿no? Que salga temblando, que me pasen cosas mientras estoy viendo, ¿no? No esté pensando cuándo termina o qué larga es, sino que me conmueva, que me mueva. ¿Encontrás en el teatro marplatense en la actualidad, en los últimos años, mucho o poco de eso? Porque sos una espectadora frecuente. Soy una espectadora frecuente. No he visto todo tampoco, ¿eh? Eso también a veces me cuesta hablar y definir algo, porque decís, pero no viste esto, no viste aquello. Pero bueno, por los 18 años que tengo una sala y que he visto mucho, que ha pasado por el teatro y he ido a ver otras cosas en otros lugares, creo que ahora un poco lo que decimos todos, creció cuantitativamente, creció un montón el teatro. Hay un montón de gente que estudia teatro, hay un montón de gente que hace teatro, hay un montón de gente que dirige. Pero bueno, ¿cómo? ¿No? Y creo que hay gente joven ahora que me está gustando, sobre todo mujeres, no sé si producto de la marea seguramente, claro, femenina, no sé, hay algo de las mujeres que están dirigiendo que me están convocando, ¿sí? Y las puedo nombrar, ¿no? Porque no son tantas, pero no sé, me gustó el trabajo que hace Mariana Enopio como directora, haciendo su primera obra que dirige, el trabajo de Eve Rinaldi, el trabajo de Cecilia Dondero, el trabajo de Lucila Medjurechán, digo, como un montón de mujeres jóvenes que están incursionando en la dirección, que antes no pasaba. Antes el teatro era casi exclusivamente de hombres. Yo más lo viví, el rol de la dirección, y el ¿no? rol de la dirección no existía casi mujeres, muy pocas. Yo muchas veces he mirado, no sé, determinados premios y eran todos hombres. Y creo que es un espacio ganado desde la docencia, desde la dirección, desde la actuación. Pensemos en la época de Shakespeare, que las mujeres no actuaban, ¿no? Se tenían que disfrazar para poder actuar. ¿Y qué le vienen a aportar las mujeres al trabajo de dirección? Porque por algo también lo relacionabas con esto de un movimiento feminista que ha venido como a mover un montón de categorías que estaban bastante estancas y donde el patriarcado se iba manifestando en distintas maneras, ¿no? Creo que en el teatro, en el rol de la dirección, era justamente un patrimonio de hombres o de mujeres que tenían determinadas características en su modo de dirigir, sí, que entonces era se las un modo bastante tirano, digamos, ¿no? El modo de dirigir, creo que eso cambió bastante. Creo que las mujeres le han dado a la escena mayor generosidad, mayor empatía, sutileza,
Eso. Es un montón. Es un montón, sí. ¿Y de qué sentís que adolece el teatro en Mar del Plata? ¿Qué le falta todavía para consolidarse? Sabemos que cuantitativamente ha crecido, que en criterios de diversidad es abrumadora, porque se han multiplicado también las poéticas, que antes estaban bastante restringidas, y no obstante siempre estamos un poco carentes. Sí, primero pienso que faltan políticas culturales en la ciudad que colaboren para que el teatro crezca, ¿sí? Creo que es muy difícil sostener espacios y sin los espacios no podemos hacer teatro. Que uno dice, bueno, podemos hacerlo en la calle, o sí, hay otros. Sí, pero que sea una elección en tal caso, sí, no, que sea una no elección, ¿no? Pero me parece que hay espacios, pero que cuesta mucho trabajar en esos espacios dignamente, ¿no? Muchas veces. Creo que eso, las políticas, que no solamente es apoyar los espacios, sino también promover actividades, seminarios, proyectos, ¿no? No hay proyectos. Todo sale de los trabajadores independientes. No hay nada que en la ciudad, hace unos cuantos años diría, que digas, bueno, me puedo anotar para tener un trabajo, ¿no? De algo en la comedia, ser la directora de tal espectáculo, o como en esa época, no sé, de UBU, que hubo un proyecto y se presentaban directores y un director ganaba ese proyecto y podía llevarlo a cabo, y había no sé cuánto, no era mucho, sí. Pero bueno, algo. Me parece que no está eso. Entonces, recurso. El que quiere vivir de esto o se tiene que dedicar a la docencia como algo que está buenísimo, ¿no? Pero a veces hay actores o estudiantes que no quieren. Que no lo elegirían. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a otro lado. Tienen que buscar por ahí otros espacios, ¿no? Fuera de la ciudad, porque la ciudad no ofrece eso, ¿sí? Y después, riesgo falta, salirse un poco más de la norma, está todo a veces demasiado acartonado, ¿no? A veces se trabaja mucho para el verano, hay muchos elencos que trabajan con esa idea solamente para el verano, para el turista. Y me parece que hay un montón de trabajo por hacer durante todo el año y que es necesario que los teatristas uh-huh. Nos pongamos eso al hombro, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Pero que llegue sobre todo a los más jóvenes. Y en ese sentido mencionabas los más jóvenes. ¿Qué vas viendo vos de las nuevas generaciones que van ingresando, por ejemplo, a la Escuela de Arte Dramático, ya hace unos años que vos estás, y con una cátedra que es central, porque es actuación en la tecnicatura de actuación, por lo tanto tenés una mirada bien interesante, porque es el momento clave, donde prácticamente los que se acercaron medio indecisos ya dejaron, y ya a esa altura están como muy decididas a terminar la carrera, las personas que llegaron hasta ahí, ¿no? Sí, a mí la docencia y conocer tantas personas tan diversas realmente me maravilla, ¿sí? Es como, y con tanta energía, siento que logramos durante todo el año, el trabajo final decís, bueno, crecieron, ¿sí? Uh-huh. Entendieron más por dónde va la cosa. Como siempre, como en toda carrera, también están los colgados que decís qué están haciendo, a dónde quieren llegar, uh-huh. Pero bueno, siguen. Pero creo que hay los jóvenes tienen eso más irreverente, ¿no? Si uno les da lugar, se mandan. No tienen tanto. ¿Y qué pasa después entonces? Y después no hay lugares. Si no armas tu propio grupo, que es lo que
yo siento que hice en un momento, porque dije, a mí nadie me va a llamar, yo tengo que generar Totalmente. mis espectáculos, mis obras, porque si no acá veía que no pasaba mucho. Y tampoco, digamos, yo hace 30 años que hago teatro, más o menos, y tampoco es que he viajado mucho, ni que me han invitado. Digo, es como muy... digamos, es frustrante muchas veces esta carrera, ¿no? Como en el sentido de decir, bueno, hago y por ahí van re pocas personas y es difícil que llegue al público. Entonces te vas pinchando, si no tenés un gran amor y una gran pasión por lo que haces, es como que te vas desinflando, ¿no? Y decís, bueno, me pongo a trabajar en el shopping o hago otra cosa porque de esto no voy a poder vivir, no le encuentro... Porque también a mayor riesgo artístico hay mayor riesgo de que la convocatoria no se dé. Exacto, sí. Pero a mí me gustan los riesgos. Igual seguís apostando a eso. Sí, sí. Claro. Sí, no es que no sé hacer otra cosa, me gusta eso, me siento identificada con eso, ¿sí? Y no es que vas a ver una obra que no entendés nada. Digamos, por ahí es una obra que más te hace pensar o que no te la da tan fácil, tan servida. O que por ahí te provoca en otros órdenes de lo sensible, que no necesariamente tiene que ver por entender la historia que se está contando, que a veces también hay procesos creativos donde el grupo la tiene muy claro, pero no se termina de traducir para el espectador con la misma claridad. No obstante, hay algo que te atraviesa, que te conmueve, que te sentís que te interpela, ¿no? Sí. Sí, y bueno, no sé qué iba a decir. Pero bueno, yo aprendí mucho, ponerle con la docencia. Claro. Yo creo que la docencia fue lo que más me enseñó de la actuación, ¿no? Ver a estos chicos, también doy clases de actuación en el Polivalente. Tengo el taller de dramatización hace casi 15 años y eso es un montón, ¿no? Tener 40 chicos que quieren actuar y que pibas que están ahí poniendo el cuerpo y que vos tenés que cranear cómo vas a organizar todas esas materialidades y todos esos cuerpos y los vas a poner en escena y todos sus miedos, sus temores, sus deseos. Claro, yo sale digo, todo. En ese sentido yo siempre encontré como mucha vinculación con el rol de la dirección, ¿no? El rol de la docencia, porque también estás como guiando un proceso colectivo, pero atendiendo también a singularidades, porque uno no quiere llegar a como dé al final del proceso, ¿no? Intenta ir rescatando justamente todo lo que va surgiendo en el camino, los miedos, los deseos que no siempre son constantes a lo largo de todo un proceso, las vicisitudes propias de las grupalidades, digamos, ¿no? Sí, el trabajo en grupo, en equipo, es de lo más difícil del teatro para mí. Y cada vez más. Y cada vez más, sí, cada vez más creo que post pandemia se acentuaron algunas cuestiones pero bueno, para mí es fascinante, ¿no? Eso. Y creo que ahí hay un fuerte mío, creo, en el manejo de grupo, como ¿no? Liderar todo eso. Sí. Como eso, en el Polivalente tengo a veces 35, 40 en las clases. Claro. Y tengo que armar algo con todos ellos, ¿no? Entonces, es desafiante. Pero bueno, es alucinante también, ¿no? Después. Y para la gestión de sala también elegiste la gestión colectiva. Sí, yo creo que no se puede hacer sin otro el teatro. Siempre. Y siempre estuve en duplas, en cuartetos, en grupos. Sí, me parece indispensable. Se hace así. No creo que se haga de otra manera. Realmente, no conozco. Podés ser autodidacta, pero bueno, en algún momento vas a necesitar a alguien que te enfoque con una luz, que te
¿no? Que te prenda las luces de una sala, digo, siempre hay alguien. Y después están los espectadores, ¿no? Entonces para mí el teatro es contacto, siempre estar en relación con otro. Y ese también tal vez sea el valor fundamental para decir, trasciende lo artístico también, ¿no? Porque uno en la docencia circulan gran cantidad de alumnos, alumnas, que después tal vez no continúen en la tarea artística, y sin embargo uno siente que está sembrando algunas inquietudes, algunos valores, algunas cuestiones de funcionamiento en sociedad que exceden lo específico de la disciplina. Sí, obvio. Y después te encontrás con esos estudiantes que te agradecen esos momentos. Capaz que están haciendo otra cosa, son médicos, no sé, o médicas. Te dicen, nunca me voy a olvidar cuando hice teatro con vos, o cuando hicimos tal obra. Muchas personas me han pasado de que, no sé, tengo una obra que fue con la que nos fuimos, Mundo Portátil, que viajamos al Nacional. Uno de los actores era peluquero y entró a hacer el taller, se enganchó, ya había hecho teatro alguna vez, pero bueno, vivió una experiencia que muchos quisiéramos hoy en día, ¿no? Ir a un Nacional, y no se lo olvida más. Y cada vez que me cruza me dice, ¡ay, qué bien que la pasábamos!, ¿no? Como que el teatro es ese lugar donde seguramente es un refugio, ¿no? Y el que estuvo ahí, esa experiencia no te la olvidás. No te la olvidás nunca. Comenzaste la entrevista y ya vamos a ir finalizando, definiéndote como artista. Y no sabía muy bien qué decir. Lo pensé bastante eso, porque digo, pero bueno, sí. Te asumiste como tal, por lo tanto me gustaría cerrar con eso, ¿no? ¿Cómo te pensás vos como artista en esta actualidad y sobre todo proyectada al futuro? ¿Cómo imaginás tu ser artista? Haciendo, accionando, actuando, dirigiendo, enseñando, todo ando. Sí, en contacto con otros. Pienso que mientras tenga vida voy a seguir haciendo esto porque me apasiona. No me imagino en otros campos. Y bueno, y también me propongo ser generosa, ¿no? Con todo como así fueron también muy generosos conmigo, muchos maestros, muchas personas con las que me crucé en el camino. Aprendí de ellos y de ellas, ¿sí? Y entonces, bueno, ahora si tengo algo para dar, también me gustaría que sea eso, en armonía, ¿no? No sé si en armonía a veces siempre se puede, pero bueno, intentando continuar en este camino, dando lo mejor. Gracias, Pau. Gracias a vos, José. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto, cartografíasteatrales@gmail.com.